Somos llamados a conocer a aquel que vertió su sangre por nosotros. Amén. Usted y yo tenemos que conocer a Jesús, el que vertió su sangre por nosotros, hermanos. El cristiano debe ser unido con la muerte de Jesucristo y con la resurrección de Jesucristo. Cuando usted está unido a la muerte de Jesucristo, usted carga su cruz cada día. Amén. Usted camina con Dios. Pero usted se une también con la resurrección de Jesucristo y vivimos nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Somos llamados a vivir nueva vida, hermanos. Eso quiere decir que usted y yo tenemos que conocer a Jesucristo. Y quiero continuar, hermanos, el mensaje del domingo pasado acerca de conocer a Jesús. ¿Cuánto conocemos a Jesús? Amén. Y la semana pasada hablamos que ya no hagamos imágenes de Jesús en nuestra mente, sino que conozcámosle en una forma especial. Conozcámosle por experiencia. Conozcámosle porque usted pasa tiempo con Dios y usted siente la presencia de Jesucristo en su vida. Amén. Y pongamos a un lado cualquier otra tradición, religión, cultura que ha insertado en su mente una imagen de Jesús. Usted y yo tenemos que conocerle de verdad. Somos llamados a conocerle, aleluya. En este día quiero invitarles al libro de Hechos. Vamos a ir al capítulo 22. Vamos a leer el verso 14. Dice la palabra del Señor, y Él dijo: el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres los que has visto y oído. Te alabo, Señor. Gracias por este tiempo en tu casa, Señor. Gracias por cada persona presente, Señor. Te pido que tú les bendigas, que tú des tu palabra, Señor. Que todos crezcamos, Señor, en conocimiento de ti, Señor. Y que tú seas lo más importante de nuestras vidas, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Cada persona, Señor, que recibamos lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. En este día quiero motivarle a que conozcamos a Jesús. Pero para conocer a Jesús, hermanos, usted y yo pasamos por una etapa en la vida. Amén. Hablamos la semana pasada que todos tenemos una etapa, una jornada espiritual. Amén. Desde el momento que nacemos, hermanos, comenzamos esta jornada espiritual. Unos llegan a Cristo rápidamente, otros se tardan. Pero Dios quiere que lleguemos a Cristo ahora. Amén. Que le conozcamos ahora, hermanos. Y esto tiene que ver con nuestra conversión. ¿Qué es ser convertido? Convertido es entregarnos completamente a Jesucristo. Amén. Convertido es conocerlo a Él como nuestro único y verdadero Salvador y dejar todas las cosas del mundo y empezar a caminar con Jesucristo. ¿Cuántos han tenido esa experiencia de conversión? Es importante, hermanos, que usted entienda que hay diferentes formas que la gente se convierte. Hay gente que de noche a día, ellos vienen a un culto, escuchan la palabra de Dios, el Espíritu los toca, dan su vida al Señor y de repente su vida cambia para siempre. El siguiente día, ahí están en el culto y no se parecen a lo que se parecían antes. Porque Dios hace una obra inmediata en sus vidas. Y usted se queda espantado. Nosotros lo hemos visto en la iglesia. Testimonios de personas que andaban en la calle y andaban todos peludos y todos feos. Y de repente dan su vida al Señor. Llegan el siguiente domingo y usted ni los conoce. Porque Dios hace una gran obra de transformación, de conversión en sus vidas. Amén. Pero hay otros que no, hay otros que se demoran. Hay otros que vienen a la casa del Señor y alguien les dice, mira, acepta al Señor Jesucristo. Dicen, bueno, está bien. Y pasan al altar y dan su vida al Señor. Pero como que nada cambia. Y comienzan un camino. Pero déjeme decirle que el Señor está ahí. Y que el Señor va haciendo cambios poco a poco, día por día, mes por mes, año por año. Pero lo importante es estar
atento a la voz de Dios, hermanos. Lo importante es estar atento al mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Porque sucede algo, hermanos, que hay mucha gente que se olvida de que Dios está trabajando en uno. Hay mucha gente que se olvida que necesitamos estar buscando a Dios, buscando conocer a Dios. Y nos acomodamos en la casa de Dios. Y entra una tradicionalidad, una forma de vivir, una vida cristiana tradicional, religiosa. Y ya no hay una búsqueda de pasión por Dios, hermanos. Y se estanca la conversión. Se estanca la transformación. Y yo quiero este día animarle, hermanos, a que usted permita que Dios haga y complete la obra en su vida. Amén. Dios necesita, Él quiere completar la obra en nuestras vidas. Él no ha terminado, hermanos. ¿Hay alguien aquí que Dios ya terminó con usted? Para ponerlo así en un pedestal, hermanos. Y que digan, todos vamos a ser como Él un día. Dios no ha terminado con nosotros, hermanos. Y hay mucho más que Él quiere hacer en nosotros. El día de ayer fue algo glorioso, hermanos. Vimos gente venir a Jesucristo, amén. Y el hermano se me acercó y me dijo, mira, ¿cuánto tiempo damos para que la gente venga? Bueno, hay que abrir el tiempo. De todos modos, ya nos atrasamos. Y ya se largó esto, pues hay que dar tiempo. Y el hermano fue usado por Dios para dar un tiempo. Vamos a dar 8 minutos más. Y la gente empezó a dialogar en su mente, a luchar con Dios y con el mismo enemigo, hermanos. ¿A quién voy a escuchar? ¿Al enemigo o a la voz de Dios? ¿Voy a dar mi vida a Dios o voy a seguir en la misma vida de pecado perdido? Pero muchos de ellos tomaron la decisión y pasaron, hermanos. Y gloria a Dios por eso, amén. Gloria a Dios por la Iglesia Evangélica Latina, que hizo el trabajo el día de ayer y Dios se glorificó con salvación, hermanos. Pero cada una de estas personas ha comenzado una jornada espiritual y aún no lo conoce. Porque el Espíritu Santo empieza a trabajar en uno, hermanos. El Espíritu Santo empieza a decirte, tú necesitas acercarte más a mí. Tú necesitas conocerme en una forma más personal. Tú necesitas empezar a dejar las cosas que ya no me agradan y entregarme toda tu vida. Y la gente empieza a luchar con Dios porque no quiere entregarle toda su vida. No quiere entregarle esta área de su vida, este rincón de su vida. Y es una lucha, hermanos. Y para muchos esa lucha dura mucho tiempo. Y quizás habremos unos aquí todavía que decimos que somos convertidos, que somos cristianos, que ya tenemos años en las cosas de Dios, pero aún todavía no hemos entregado todo a Dios. Qué tremendo eso, hermanos. Qué tremendo que hay gente que todavía está reteniendo y se han estancado, hermanos. Y el estancamiento es terrible, hermanos. ¿Cuántos han tenido problemas de plomería en su casa? Y se estanca el agua, hermanos. Y de repente se inunda la casa, hermanos, de agua. Y sucia. Y se arruinan los muebles, se arruina la carpeta, se arruina todo, hermanos. Así es la vida del creyente que se estanca, hermanos. Y empieza a podrirse por dentro, hermanos. Ya no hay crecimiento, ya no hay madurez, ya no hay búsqueda de Dios, ya no hay pasión por las cosas de Dios, porque hay estancamiento. Cuidado, hermanos. Cuidado con el estancamiento, porque cuando hay estancamiento, no hay deseo de buscar a Dios. Cuando hay estancamiento, no hay deseo de haber estado el día de ayer aquí con nosotros y participando y poniendo ahí una carpa y poniendo rótulo y poniendo fotos y poniendo comida y dando a la gente comida y compartiendo el amor de Cristo. Eso sucede cuando hay pasión por Dios, amén. Pero cuando hay estancamiento, uno mejor se queda en casa. Y se espera mejor para el domingo, para ir a la iglesia y decir, oh, aquí estoy en la iglesia, ya cumplí con Dios, márcame los puntos, Jesucristo, porque fui al culto el domingo.
Dios no usa puntos, hermanos. Amén. O nuestro nombre está escrito en el libro de la vida o no está escrito, hermanos. Amén. O somos nuevas criaturas o somos los mismos de ayer, hermanos. La religiosidad no cambia a nadie. La tradición no nos hace cambiar. Dios quiere transformarnos, hermanos. Para renovar nuestro entendimiento, hermanos. Para reconocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y eso sucede por la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Por buscar a Dios con pasión. Con permitir que Dios cumpla esa transformación, esta conversión en nuestras vidas. El problema es que muchos estamos convencidos y no convertidos. Esa me la aprendí de mi papá. Y eso se me quedó, hermanos. Muchos estamos convencidos, pero no estamos convertidos. Y tenga cuidado porque aún los demonios están convencidos, hermanos. Aún los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios. Pero usted y yo tenemos que estar convertidos completamente, hermanos. De adentro para afuera, hermanos. Y no solamente reconocer por datos que Él es el Hijo de Dios, sino porque usted tiene una relación personal con el Hijo de Dios. Amén. Hablamos la semana pasada de datos, ¿verdad? La gente busca datos y por datos creen que conocen las cosas. Nadie puede conocer a Dios por datos. Solamente por una relación íntima con Dios. Lo más profundo del corazón. Amén. ¿Cuántos lo creen? En ese día quiero hablar un poquito acerca de conversión. Y quiero comenzar hablando con la conversión de Pablo. La conversión de Pablo es una conversión tan poderosa, hermanos. Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, el gran fariseo celoso, religioso por las cosas de Dios y la ley. ¿Cómo este hombre pudo venir y conocer a Dios? Como le digo, hay conversiones inmediatas, hay conversiones que se demoran y hay conversiones que se estancan, ¿verdad? Pero Pablo tuvo una experiencia increíble. Este hombre era un hombre altamente religioso, hermanos. Un judío que era fariseo. Y los fariseos eran como el Talibán, hermanos. Que se están peleando allá. Los fariseos, ellos creían en el reino de Israel, que un día iba a ser establecido, iban a reinar y conquistar otra vez. Él era un estudiante de la ley. Los judíos pensaban que porque ellos guardaban la ley de Moisés y la ley de los levíticos y la ley de los ancestros y tanta cuestión, que ellos honraban a Dios, que ellos estaban bien ante Dios, que ellos eran justificados. Pero nadie es justificado por la ley, sino por la gracia y la fe en Cristo Jesús. Amén. Pero este hombre creía que él estaba bien con Dios. Él creía que él conocía a Dios más que cualquier otro. Porque era un gran fariseo. Cuidado, hermanos. No pensemos que porque tenemos tiempo en la iglesia, que conocemos a Dios, hermano. Podemos caer en este mismo error de los fariseos, hermanos. Gente legalista. Gente que piensa que por lo que hacen, conocen a Dios. A Dios no conocemos por lo que hacemos, hermano, sino que por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Él murió por nosotros y por eso somos justificados por la sangre de Jesucristo. Amén. Pero este hombre pensaba que conocía a Dios. Él pensaba que estaba recto ante los ojos de Dios por guardar la ley judía. Qué terrible es ser tan celoso por las cosas de Dios y realmente no conocer a Dios. Qué feo. Qué feo, dicen por ahí. Porque uno, en vez de conocer el corazón de Dios, uno conoce solamente la ley de Dios. Y este hombre decía que conocía a Dios y era celoso por las cosas de Dios, pero aún estaba dispuesto a matar a su propio prójimo por proteger su religión, su forma de ver las cosas. ¿Por qué cree que ahorita se están matando, hermanos, en el Medio Oriente? Porque son celosos por las cosas de Dios, pero no conocen a Dios.
Con su boca dicen que lo conocen, pero su corazón está lejos de Dios. Todos los musulmanes, aún muchos judíos que están ahorita batallando, dicen que pelean por el celo de Dios. Mentiras. Pelean por su propio ideas políticas y el poder. El que conoce a Dios ama a su prójimo y no desea la muerte de su prójimo. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos conocer a Dios? Y este hombre, hermanos, increíble su transformación. De ser un hombre que persigue a la iglesia, se convierte en un siervo de Dios. Amén. Una transformación inmediata. Yo me imagino que Pablo iba como 100 millas por hora, hermanos, en su forma de pensar, en su religiosidad, y se encuentra con la pared de Jesucristo, hermanos. Y queda estrellado, hermanos, peor que un huevo. Queda estrellado, hermanos. O sea, porque Dios se presenta en una forma tan increíble en la vida de él que lo para en su camino, hermanos. Muchos de nosotros necesitamos que Dios nos pare en nuestro camino. Y que nos diga, ¿sabes qué? Ya para, porque tu forma de pensar no es lo que yo pienso, dice el Señor. Amén. Y necesitamos parar. Y entender que hay un Dios todopoderoso que tiene un plan diferente para nuestras vidas. Amén. Y en este capítulo que hemos leído de Hechos 22, Pablo se está defendiendo contra los judíos por haber ofendido el templo y metió a un gentil con él al templo y lo querían poner en cárcel, y él se empieza a defender, y en su defensa él empieza a compartir su testimonio, lo que Dios hizo por él. Y si vamos al versículo 6 del capítulo 22, dice la palabra del Señor: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí te diré todo lo que te estás ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. En esta porción vemos cosas muy importantes y quiero apuntarlas para usted. Primeramente, Pablo tiene que reconocer que Jesús es Dios. Usted tiene que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Si usted nomás cree que Jesús fue un buen maestro, un profeta, usted no conoce a Jesucristo y no es cristiano. Y la fe no está en usted. Usted debe creer que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Inmediatamente Pablo le hace la pregunta: ¿quién eres, Señor? Usted tiene que preguntarle al Señor: ¿quién eres? En su tiempo con Dios, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres conmigo? Y Jesús le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Qué impacto en la vida de este hombre? Que al hombre que él andaba persiguiendo, al Jesús que él quería matar y destruir la fe cristiana, este mismo Jesús se le aparece. Amén.
Este mismo Jesús, el resplandor de su gloria, se aparece a él y lo para en su camino. Amén. Completamente humillado, tirado al piso. Pero él reconoce que algo sobrenatural ha sucedido en su vida. Él conoce que todo el silencio de la experiencia humana se ha roto con la entrada triunfal de Jesucristo en su vida. Y él le dice, ¿quién eres? ¿Qué es esto? Toda mi vida he escuchado la ley, he escuchado de Dios, pero ahora hay un resplandor. Ahora hay una gloria que se presenta enfrente de mis ojos. Y él le dice, yo soy Jesús. Amén. Al que tú persigues, yo soy el Hijo de Dios. Amén. Pero otra cosa que Pablo hace es que él le dice a Jesús, ¿qué haré, Señor? ¿Por qué la pregunta, ¿qué haré, Señor? Porque ese hombre ha reconocido que él ha estado persiguiendo a Dios mismo. Y hay un arrepentimiento en su corazón. Hay una culpa en su corazón. Y ahora él no sabe qué hacer. Y le dice a Jesús, ¿qué haré? Estoy condenado por mis acciones. Aún Pedro, cuando predicó a las multitudes, hermanos. Las multitudes estaban escuchando el mensaje de Pedro porque ellos pensaban que los apóstoles estaban borrachos, hablando en lenguas. Y Pedro les dio el mensaje del evangelio. Y dice que ellos se arrepintieron. ¿Y cuál fue la pregunta que ellos le hicieron a Pedro? ¿Qué haremos? Cuando usted dice, ¿qué haré, Señor? Es porque hay un arrepentimiento profundo en su corazón. Muchos debemos preguntarle al Señor, ¿qué haré, Señor? Porque estoy haciendo todas las cosas que yo quiero hacer y ni una me está ayudando. ¿Qué haré, Señor? Y Él nos dirá qué hacer. Amén. Él nos dará cuál es su voluntad para nosotros. Aleluya. Entonces le dice el Señor, y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y ahí te diré todo lo que está ordenado que hagas. Jesús le dice, levántate. Amén. Jesús le dice, nos dice en este día, levantémonos, hermanos. Amén. Levantémonos con poder y esperemos en Dios que Él quiere hablarnos y decirnos qué hacer. Paremos de hacer tanta cosa, hermanos, y busquemos que Él nos diga qué hacer. La voluntad de Dios sobre nuestra vida. Amén. El día de ayer hicimos la voluntad de Dios. Amén. El día de ayer hicimos lo que Él quería que nosotros hiciéramos, alcanzar nuestra comunidad para Cristo. Y cuando uno para y pide la guianza del Señor, Él se mueve y Él nos guía. Amén. Gloria a Dios. Tercero, hermanos, el versículo 14 dice, y él dijo, o sea, aquí Ananías está diciendo palabra de Dios a Pablo, el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad. Usted y yo tenemos que conocer la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que conocer que Él tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Y que si usted está muy ocupado con sus propios planes, con sus propios propósitos, usted puede vivir una vida completamente apartado de la voluntad de Dios. Y no hay satisfacción, hermanos, en la vida cuando uno no vive en la voluntad de Dios. Nada que usted haga traerá gozo y satisfacción a su vida, hermanos. No importa que se compre la casa más bonita, el carro más fino, que vaya al colegio más prestigioso. Nada traerá satisfacción si no conocemos a Jesucristo y su voluntad, hermanos, en nuestras vidas. Nada, hermanos. Ananías le dice a Pablo, tienes que conocer la voluntad de Dios. Y dice, y veas al justo. Y si nota, justo está con mayúscula. ¿Quién es el justo? Jesucristo, el Señor. Él dice, veas, abre tus ojos. Ya no estés más ciego en este mundo. Ya no vivas en ceguedad espiritual,
sino que abre tus ojos. Dios quiere abrir nuestros ojos. Amén. ¿En qué cosas ponemos nuestra mirada en este mundo, hermanos? Ponemos nuestra mirada en lo financiero, el dinero, en el éxito, en el sueño americano. Tantas cuestiones. Ponemos dinero a nuestros ojos en el doctor, o quizás usted tiene una enfermedad y usted pone su ojo en su enfermedad. Ponemos nuestros ojos en tantas cosas, hermanos, pero Dios quiere que pongamos nuestros ojos en Jesucristo. Amén. Y aquí Ananías le dice a Pablo, pon tus ojos en el justo Jesucristo el Señor. Amén. Cuando usted ponga sus ojos en Jesucristo, hermanos, las cosas cambiarán. Amén. Hebreos 12:12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Usted y yo ponemos nuestros ojos en aquel que está sentado en la diestra del Padre. Amén. Nada más en este mundo, hermanos, podrá traernos gozo, paz, alegría. Aquí en este país se habla de la búsqueda de gozo, de felicidad. The pursuit of happiness. Y todo el mundo anda buscando la felicidad. Y la gente se viene de sus países a cruzar las fronteras buscando la felicidad. Y llegan aquí y no la encuentran. Llegan aquí y encuentran más pesar, trabajo más fuerte, 2, 3 trabajos a la semana. Y no encuentran la felicidad. Es porque necesitan encontrar a Jesucristo primero. Y cuando uno encuentra a Jesucristo, Él empieza a dirigir nuestros pasos. Amén. Seguidamente le dice, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Usted y yo somos llamados a oír la voz de Dios, hermanos. Que Dios abra nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Amén. Pablo tuvo un gran privilegio, hermanos. Es que el misterio del evangelio de Cristo Jesús fue revelado al oído de Pablo. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo saben? Mire, Efesios 3, versículo 3 al 5. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. La revelación fue dada por la voz de Dios. El oído de Pablo fue abierto para escuchar la voz de Dios. Y la revelación fue dada, hermanos. Déjeme decirle que ya no hay más revelación. Ahora aplicamos la palabra de Dios solamente. Si usted escucha de un profeta por ahí, de un apóstol por ahí, que dice que tiene nueva revelación, tengan mucho cuidado, hermanos. La gente mística busca tanta cosa para aparentar y gloriarse en sus títulos. Pero la revelación ya la tiene usted en sus manos. Amén. Dios la dio. Amén. A gente que abrió su oído a Dios. Y que ahora ha sido dada para que usted y yo seamos edificados en Jesucristo. Amén. Entonces, abramos nuestro oído para escuchar a Dios y conocer a Dios. Y que Él nos guíe. Amén. Esta última cosa que le dice el versículo 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres, mire, de los que has visto y oído. Usted y yo somos testigos de Jesucristo. La gente habla mucho de testigos, ¿verdad? Que hay testigos de Jehová. Y que los testigos, en la Biblia habla mucho de testigos. ¿Por qué, hermanos? Porque el testigo en el tiempo de Jesucristo era tan importante, hermanos. En ese tiempo no había video, hermanos, para captar algo que sucedió. No había fotos para que digan, esto sucedió así. El testimonio de una persona era tan importante. Era un testigo de lo que había sucedido.
Y esta gente eran testigos del poder de Dios para salvación. Eran testigos de un Jesucristo que había resucitado de los muertos y ascendido a la diestra del Padre. Amén. Usted y yo somos llamados a ser testigos del poder de Dios, hermanos. Y cuando usted y yo conocemos a Jesús y esta conversión empieza a ser real en nuestras vidas, empezamos a ser testigos de Jesucristo. Y cuando alguien le dice a usted, oye, dígame de Jesucristo, pues yo soy un testigo de Jesucristo porque he visto lo que Él ha hecho en mi vida y en la vida de muchas personas con quien me congrego. Amén. Somos testigos. Y ahora Pablo es llamado a ser testigo de Jesucristo. Amén. No uno que persigue a Jesucristo, no uno que va en contra de la iglesia, sino que uno que levanta la iglesia, edifica la iglesia en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, para terminar, les voy a leer el versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Por qué nos vamos a detener, hermanos? No detenga el mover de Dios en su vida, hermanos. Por eso les digo, mira, hay gente que tiene una conversión, pero está estancada, hermanos. Y Dios nos dice, no te detengas más. Levántate y permite que Dios complete la obra en tu vida. Amén. Y dice, y bautízate. Amén. Levántate y bautízate. Hay gente que se demora para bautizarse, hermanos. Ya tienen años en la iglesia y no quieren bautizarse. Mire, únase con Dios, hermanos. Cuando usted se bautiza, usted se une con la muerte de Jesucristo y con la resurrección de Jesucristo. Y usted vive nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Por eso no se detenga, levántese, bautícese y lávese de sus pecados. ¿Cómo somos lavados por el pecado? Por la sangre del Cordero, el Hijo de Dios. Y vivimos vida que agrada a Dios, vidas santas, vidas apartadas del pecado, buscando la dulce presencia del Señor. Aleluya. Aleluya. Entonces tenemos, hermanos, que completar esta obra de Dios. Ya no más estancamiento, hermanos. Usted debe de mirar su vida y decirle al Señor, Señor, ¿cómo estoy? ¿Realmente estoy yo siendo convertido a tu imagen, tu semejanza? ¿Estoy yo viviendo como Cristo? ¿O hay estancamiento en mi vida? Invito a que se ponga de pie. Quiero hacer una invitación a personas que sienten que su vida está estancada. Su crecimiento en Jesucristo está estancada. Y usted dice, yo necesito más de Jesús. Yo necesito rendirme completamente y buscar al Señor en este día. Si usted quiere hacerlo, el altar está abierto. Si usted nunca ha dado su vida al Señor, este es el día para hacerlo. Si usted quiere reconciliarse con el Señor, este es el día para hacerlo. El Señor está aquí. Amén. Le invito a la iglesia que por favor ore. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este joven, Señor. Lo bendigo en tu nombre, Señor. Completa la obra en su vida, Señor. Yo sé que tú estás con él, Señor. Aleluya. ¿Habrá alguien más que reconoce que necesita permitir que Dios complete esta obra en su vida? Que hay un estancamiento espiritual. Que usted dice que es cristiano, pero realmente no siente el gozo de la salvación en su vida. Pase adelante, el Señor está aquí para darle nueva vida, nueva esperanza. Aleluya. Thank you, Jesus.